No, quería hablar un poco porque tiene que ver con algunas de las cuestiones que hemos hablado muchas veces a nivel de... Mañana va a estar bueno porque va a estar Bayardi y va a hablar como esta cuestión más de política a nivel internacional o de situación a nivel internacional. Y quería hablar de dos hechos puntuales que sucedieron, que pasaron medios inadvertidos, que fueron enunciados y puestos en la prensa, pero que son hechos muy, muy terribles, tristes, terribles y que evidencian por un lado, ¿no? El poco valor por la vida humana que campea en este mundo, ¿no? Pero a su vez, por otro lado, muestra el avance de las políticas conservadoras con gobiernos extremadamente conservadores, alentados muchas veces por prácticas de carácter cuasi fascistas, ¿no? El primer hecho es el que tuvo escenario, creo que fue el 24 o el 25 de este mes, de junio, en la ciudad española de Melilla, que es una ciudad enclavada en territorio de Marruecos, ¿no? En el Mediterráneo, ¿verdad? Y que básicamente lo que sucedió ahí es que alrededor de 2.000 inmigrantes, ¿verdad? Provenientes de África, de distintos países de África, intentaron atravesar unas cercas para cruzar hacia el Mediterráneo y de ahí ingresar a Europa, ¿no? Y bueno, obviamente las autoridades tanto de Marruecos como del gobierno de España tomaron represalias respecto a este hecho concreto y esto terminó y tuvo un desenlace un poco triste que fue el fusilamiento de 23 personas, porque realmente mataron a 23 personas. Abrieron fuego contra la multitud que estaba intentando atravesar una valla para poder ingresar a otro territorio a fin de poder transformar su realidad, ¿no? Su situación económica Pequeña o su realidad interrupción, social. Leonardo. Sí, Una pequeña interrupción porque es dolorosa. sí, claro que sí. Ingresar a otro territorio que es el mismo territorio porque es el mismo planeta Tierra para que todo el mundo tenga derecho a comer, trabajar, vivir y tomar agua. Es el mismo territorio, es el mismo planeta. Pero está, gracias. No, y lo que es importante destacar acá también, este, que estas 23 personas que desgraciadamente pasan a ser un número en las cuentas y en los números que tienen que ver con personas que son desplazadas o que se encuentran en un proceso migratorio o que se encuentran solicitando o escapando de realidades extremadamente violentas en sus países de orígenes, ¿verdad? Pasan a ser un número porque es una realidad cotidiana a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y acostumbradas. Claro, hay una crisis de refugiados en Ucrania y producto del conflicto entre Ucrania y Rusia, alentado por la OTAN, y rápidamente nos solidarizamos con las imágenes que vemos de cómo las estaciones de trenes de Alemania o de Polonia, la población va a recibir a esos miles de refugiados que obviamente están siendo desplazados del territorio producto de un conflicto bélico, ¿no? Pero que a su vez vienen de un país que es europeo, ¿no? Y obviamente son personas caucásicas, blancas, rubias, de ojos celestes, ¿no? Y no son personas que provienen del continente africano y que obviamente portan y cargan con una racialización que les hace cargar con lo que se considera muchas veces como el estigma de lo no deseado, ¿verdad? Y que a su vez vienen de lugares que son considerados por esos países a los que intentan llegar como lugares absolutamente atrasados, pobres, marginales, ¿no? Y que bueno, se merecen, por lo tanto, lo peor. Pero por otro lado, las mismas autoridades que abren fuego, ¿no? Contra esta población que está intentando escapar de su realidad para acceder a otra, ¿no? Estas autoridades son las que responden a gobiernos que han tejido y han sido partícipes de la construcción de la desigualdad en ese continente, ¿verdad? No podemos dejar de pensar el continente africano dividido geopolíticamente, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, pero también después de la Segunda Guerra Mundial, y en el devenir
de los años 70, 80 y 90, como uno de los grandes botines de las potencias imperiales lideradas por Inglaterra, Francia, España, Alemania, ¿no? Bélgica, que llevaron adelante en ese territorio las más cruentas masacres, ¿no? Campañas de exterminios de población, blanqueamiento de población, como quisieron hacer en Sudáfrica, ¿no? Explotación de la población. Y acá no estoy mencionando, creo que uno de los hechos más nefastos de la historia de la humanidad, que es la esclavitud, el comercio de la esclavitud transformada en un comercio y una práctica masiva por parte de países imperiales, ¿no? Y que se consolidó como una estrategia de desarrollo, ¿no? Y de captación de población, traslado, ¿no? Y explotación forzada de miles y miles de millones de personas provenientes de África, sobre todo de África Occidental. Pero bueno, esos países que hoy en día que se jactan de ser potencias, ¿no? Porque son potencias gracias a que explotan otros países, ¿no? Abren fuego y condenan a la muerte a otras personas que habitan este mundo. Pero ese no es el único hecho que tiene que ver con la movilidad humana y en este caso con la migración, sino también que en la ciudad de San Antonio, a 3 horas más o menos de Houston, Texas, ¿no? Eh, en un camión que fue abandonado al costado de las vías, a las afueras de San Antonio, encontraron un tráiler, un contenedor, ¿no? En un tráiler con un camión abandonado, donde al menos murieron 50 personas provenientes la mayoría de México, Guatemala, algunas otras de Honduras, producto de que el camión fue abandonado y esas personas que ingresaron al territorio fueron dejadas ahí y bueno, murieron asfixiadas obviamente y por deshidratación. Y cuento esto porque primero que es un tema en el cual yo trabajo, ¿no? Y me he formado y he investigado y leo, sino también para poner en escenario y el relato que muchas veces se nos intenta poner cuando se nos habla de que tenemos que ser un espejo de esos países, o que tenemos que mirar con agrado lo que pasa en esos países, o que tenemos que tener como consideraciones para llevar adelante los modelos que esos países no llevan, ¿no? Transmiten al mundo como la vanguardia de los derechos, la vanguardia de las libertades, ¿no? La vanguardia de la economía, la vanguardia de la realización individual. Y no podemos dejar de negar que Estados Unidos es un país que su relación colonial con el continente americano no solo se teje en lo político y lo económico, sino también en el campo de las migraciones tiene que ver en cómo ha gestionado su gobernanza de las migraciones exteriorizándolas. Es decir, Estados Unidos gestiona sus migraciones en fronteras de otros países. Eso tiene que ver con gran parte de cómo las personas que migran dentro de nuestro continente, ¿no? En la búsqueda de oportunidades, mejora de oportunidades económicas y muchas veces escapando también de conflictos, se ven obligadas a atravesar determinadas rutas, entre ellas atravesar el tapón del Darién, por ejemplo, entre Colombia y Panamá, pero también a su vez hacer todo el trayecto de Centroamérica, ¿no? Para que de alguna manera sean retenidos sistemáticamente y expulsados y no logren llegar a ese país que se nos muestra como una potencia, ¿no? Y como la cuna y como la forma de la American Way of Life, como el universo aspiracional que tenemos que ir. A su vez se condena muchas veces a esa migración por provenir de países pobres, ¿no? O países que tienen conflictos políticos, dictadura, es unas palabras que gusta utilizar mucho a las personas que hablan de estos temas y que generalmente preguntan, ¿no? Cuando hablan quieren conocer como cuáles son a veces las causas estructurales de la migración masiva, o de la salida sistemática de población de un país, suelen utilizar estos epítetos, pero se olvidan de poner en el abanico de las explicaciones que gran parte de los motivos, ya sean políticos o sean económicos, obedecen a la relación colonial que Estados Unidos ha tejido, ¿no? Con el territorio americano. Territorio del cual se cree propietario, ¿no? De hecho, cuando se habla de América, generalmente se suele entender que se habla de Estados Unidos,
y no todo el continente comprendido entre Alaska y Tierra del Fuego. Pero todas estas personas que salen, obviamente, algunas en situaciones de desplazamiento forzado, algunas siendo víctimas de redes de tráfico, otras siendo víctimas de redes de tráfico y trata, otras siendo víctimas de desastres naturales y ambientales, otras buscando mejoras de las posibilidades de un horizonte económico. Este, en este caso son provenientes de países centroamericanos que representan lo peor para una avanzada política y muy fascista del gobierno norteamericano. Gobierno norteamericano que no ha cambiado su visión y su perspectiva sobre la migración latinoamericana, no importa cuál sea el signo del gobierno, no importa que esté Barack Obama, que esté Joe Biden o que esté Donald Trump, siempre la perspectiva tiende a ser de carácter restrictivo y expulsivo de la población, ¿no? Que proviene del propio continente en el cual es el que genera las causales de expulsión, ¿no? Entonces, creo que estamos asistiendo a momentos que nos convocan un poco a pensar en la situación de que el mundo vive, porque a veces cuando hablamos de la avanzada del fascismo, como de las ideologías supremacistas, ¿no? Parece ser que habláramos de cosas, ya te ves, sí, sí, parece que habláramos de cosas que no están conectadas o que no tienen efecto de verdad o que simplemente son cuestiones que poco y nada tienen que ver o que ya están superadas, ¿no? Y yo quiero recordarle que en España hay un partido que se llama Vox, que es un partido de ultraderecha y principalmente muy racista y xenófobo, y que ha propiciado y ha celebrado la masacre de personas provenientes de África, ¿no? En costas marroquíes también y en costas españolas. Y que producto de que las autoridades gubernamentales, no importa, pertenecientes al PSOE o cuáles sean, este, tomen estas medidas, tiene que ver con la exaltación que se genera en esas sociedades, ¿no? Que tienden a mirar a el sur del mundo, y no me refiero al sur geográfico, sino a lo que no pertenece a ese norte, ¿no? Definido por la colonialidad, que es Europa y Estados Unidos y Canadá, con cierto desprecio. Pero no solo con cierto desprecio, sino que con esa cuestión de entender que ustedes pertenecen ahí, no vengan a joder acá, ¿verdad? Cuando son ellos mismos los que después tejen las propias relaciones de dependencia que hacen que vivamos en las situaciones que vivimos. Pero no solo económicas y políticas, sino también ideológicas. Por eso hoy en día en Uruguay también tenemos un gobierno que tiene una fuerte impronta fascista, ¿no? Como campea en Estados Unidos y como también campea en Europa, y que alimenta, ¿no? Discursos absolutamente intolerantes que posteriormente repercuten en cómo esos estados gestionan a su población, o por ejemplo, gestionan la migración, que mueran 50 personas en un contenedor, en un camión abandonado de una ciudad de Texas, ¿no? Obedece a que, a pesar de que gran parte del territorio de Estados Unidos fue quitado a México, ¿verdad? Y que tiene población de origen mexicana viviendo en Estados Unidos, o sea que son norteamericanos, es una sociedad fuertemente racista, y ese racismo permea a los estratos más bajos de la sociedad desde arriba, por una cuestión de capilaridad, ¿verdad? Desde una ideología que se expresa en el gobierno, ¿no? Y que construye políticas migratorias que condena a muerte a la población de nuestro continente. Lo mismo pasa en Europa, ¿no? De la misma manera opera Europa. Entonces, no quería dejar de hablar de este tema, porque la verdad que es muy triste la realidad, pero de alguna manera también expresa cuál es la situación en la que el mundo se encuentra hoy en día. Entre tanto conflicto geopolítico, encontramos las manifestaciones de lo que ha sido un avance en los últimos 15 años de un conservadurismo vinculado a ideologías racistas, xenófobas y fuertemente supremacistas. No, no fue el final más feliz del mundo, pero bueno. Había que decirlo.
Y hay que Por eso. hablarlo. Y hay que, a lo mejor con más tiempo y con algunos ejemplos, contextualizarlo un poco mejor, desde mi punto de vista. Sí, tengo un gran debe con este programa y no quiero extenderme porque sé que se van, que es hablar del tema que yo trabajo e investigo en este programa. Lo que pasa es que como en este programa me centro mucho más a hablar de como de política y realidades nacionales, dejo a un lado sobre esto que trabajo, pero perfectamente podemos retomarlo en posteriores programas más adelante. Vamos tomando y vamos hablando. Pues está bueno, a veces los tiempos no nos dan. Y ya estamos en hora, se nos va el ómnibus, a los chiquilines. Yo tengo el estudio al fondo. Pero en realidad, para sacarle provecho de noticias tan tristes que las hay, y siempre hay noticias tristes en tantas partes del mundo, en tanto hay gente que no tiene para comer, y acá muy cerca en Uruguay, o acá muy cerca en la frontera con Brasil y Argentina, o Brasil y Uruguay. Sin ir más lejos, las colonias de cubanos y venezolanos y dominicanos que tenemos acá en Uruguay, que no tienen derecho a tener la cédula tampoco y son maltratados y súper explotados. Pero es la inmigración a nivel internacional, pero lo dejamos para otro día, en el marco de una contextualización de, de clases sociales, porque hay una corriente muy importante en América Latina, particularmente América Central, un corrimiento muy fuerte hacia una no sé qué que le venden cuando en realidad le están explotando en su casa, los están vendiendo los famosos commodity, que te quedó claro cuando te lo explicó Viera, ¿no? Por supuesto. Este, ¿qué es lo que está pasando en Uruguay? Ahí se venden una colocación de carne a nivel sideral, los precios, macanudo, estamos todo bien, todo macanudo, pero los pieles rurales siguen ganando, no igual, menos que antes. Y la clase trabajadora uruguaya y los pequeños comerciantes se están fundiendo. La seguimos mañana. Chao. Déjame decir algo breve, antes de que se vayan. Ayer se tocó sobre el tema del golpe de Estado, una cuestión vinculada a lo económico, otra cuestión a cómo fue cubierto en un programa de TV Ciudad, La Letra Chica, fue cubierto a través de, bueno, cómo se llevó adelante la expropiación de bienes, la cobertura mediática y demás. Y un tema del que no se habló fue la salida sistemática y la expulsión de la población nacional uruguaya producto del recorte de las libertades y del deterioro de la Decenas economía de miles en este para país. Argentina, para Europa, para Norteamérica, para Australia, Nueva Zelanda y Indamay. Nos vamos, chau.